alguna vez cuando me dicen, oye, usted siempre habla bien de Fidel. Digo, bueno, yo hablo de Fidel, que yo conocí, que yo he querido siempre en el colegio, porque inclusive, tengo que decir, porque es una verdad, que a mí una vez me salvó la vida. Y esas cosas no se pueden olvidar nunca. Salimos una mañana para subir a un monte allá por la Sierra de los Órganos y enseguida empezó a llover torrencialmente, como llueve en Cuba, como llueve aquí, el trópico, ¿no? Y entonces, como eran las montañas, pues claro, el agua empezó a caer para el río. El río se llama el río Taco Taco, que tiene muchas curvas porque está en la montaña. Y entonces ya era casi al anochecer cuando llegábamos al campamento, que lo teníamos al otro lado del río. Y entonces yo le digo, Fidel, adelántate a ver cómo está el río. Y él se adelantó y vino y dice, padre, 100 metros antes de llegar al río ya me da por el cuello el agua. Y dije, pues hay que pasarlo, porque tenemos que pasar el río, porque aquí llevamos nosotros 40 muchachos que no son tan fuertes como tú y como yo, que no pueden aguantar pasar una noche bajo el agua sin haber comido. Hay que pasar el río de todos modos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues mira, vamos a hacerlo así, mira. Y entonces yo tenía allí una soga muy buena. Yo había hecho un poquito de scout en Inglaterra, scouting y esas cosas, sabía un poquito de esas cosas. Entonces, pues, le digo, mira, Fidel, tú eso tienes que empezar tú, ¿eh? Aquí tú eres el jefe y hay que dar el ejemplo. El ejemplo lo da el jefe, de modo que el líder. Tú muerdes esta soga con los dientes. No la agarres con la mano, que te puedes matar o ahorcar, porque el río era un torrente que arrastraba piedras. Después nos enteramos que aquella tarde había muerto allí un guajiro con su caballo. Al intentar pasar el río con el caballo, le cogió la corriente, cayó el caballo, se enredó en el caballo y se ahogaron caballo y campesino. De modo que yo le digo, mira, tú muerde la soga con los dientes y no la sueltes. Y aquí está la voluntad de Fidel, no soltarla. Tú muerde la soga y yo te voy a ir dando soga. Cuando ya tú tengas que nadar, él nadaba bien, tú empiezas a nadar y yo te voy dando soga y te voy dando soga. Efectivamente, él nadó, llegó al otro lado a una distancia de 25 metros o qué sé yo, que le llevó la corriente, ¿verdad? Pero llegó al otro lado con la soga mordida y entonces ya pues me dijo, ahora tú amarra la soga ahí a un árbol, yo la agarro al otro árbol y todos agarrados a la soga pasamos el río sin ningún problema. Pero yo, tonto de mí, quise salvar la soga y naturalmente yo me reservé ser el último, porque tenían que pasar todos primero, había que estar seguro que todos los muchachos habían pasado, será una responsabilidad mía con esos muchachos. Entonces yo me quedé el último y cogí la soga con la mano, ¿verdad?, para ir pasando. Claro, cuando llegué a la mitad, pues la corriente me cogió y me arrastró y me llevó. Y cuando Fidel vio que yo iba llevado por la corriente, se tiró a salvarme. Y nos abrazamos los dos allí, fuimos llevados por la corriente, qué sé yo cuántos metros. Y cuando llegamos al final, Fidel, emocionado, me abraza y me dice, padre, esto ha sido un milagro. Vamos a rezar 3 Ave Marías a la Virgen. Y abrazados rezamos 3 Ave Marías a la Virgen en el río Taco Taco. Fidel era muy popular, sobre todo porque era muy buen deportista. Uno de los años que Fidel estaba en Belén, los curas lo invitaron de clase en clase a exhortar a los estudiantes a vender papeletas para mandar más dinero para China. Y me cuentan que en una de las clases, cuando echó su discurso, alguien se paró y le dijo, ¿por qué no cogemos ese dinero y en vez de mandarlo para China, que a lo mejor no quieren ni ser católicos, no se lo damos al Negro Julio? El Negro Julio era una institución en Belén que todos los estudiantes queríamos mucho y que estuvo en tiempos de Fidel y estuvo en tiempos míos. ¿Y por qué no le damos ese dinero al Negro Julio para que viva mejor? Y Fidel, me cuentan que inmediatamente se dio cuenta que realmente eso quizás tenía más sentido y ahí mismo empezó a decir, tienes toda la razón y yo creo que es mejor tratar mejor al Negro Julio que mandar el dinero para China. Y me cuentan que el cura tuvo que jalarlo de la tribuna y bajarlo porque si no iba a echar a perder la campaña.
Yo soy Ángela Castro Ruz, la hermana mayor de Fidel, que le llevo 4 años. Cuando íbamos a bañarnos al arroyo de allí del Batey, a veces iban algunos de los muchachitos de la zona y se bañaban también con nosotros en la poseta aquella. Y Fidel vio un día a uno de los niños que estaba tan mala su ropa y cogió y le dijo, llévate, mira, ponte mi ropa. Dice, ¿está loco? Y si tu mamá me ve, me dice que yo me la robé. Dice, no, porque yo le voy a decir que la corriente del río se la llevó y tú vas a decir que te la encontraste enganchada en una mata que estaba a la orilla del río, por allá abajo. Y entonces ya ella ya sabe que tú no eres ladrón. Y entonces así lo hizo, pasó todo como lo previó. Mi mamá ve al otro día al chiquito con la ropa en la tienda y dice, mira la ropa que se le perdió a Fidel, ¿fuiste tú? Dice, no señora, yo me la encontré en la orilla del arroyo, enganchada en unos matojos, ahí, unas malezas. Entonces, y las recogía, no sabía que eran de Fidel. Ah, bueno, está bien. Pero ella era la primera que cuando veía a alguien así mal, le regalaba. ¿Y qué edad tenía Fidel en aquel tiempo? En aquel tiempo debe haber tenido 6 años y pico. ¿Usted conoció a Benito Castellano? Habilito, sí, como no, sí, él a la par que nosotros, allí en Virán, porque nosotros vivíamos a 10 kilómetros del central y ellos vivían en el central, tenían su farmacia allí y era la única farmacia, además siempre se iba al lugar. Además de ellos mantener relaciones de amistad con la casa. Como mi padre era el farmacéutico, pues entonces alquilaba un automóvil y dice, vamos a hacerle la visita a don Castro, a don Ángel. Y entonces, pues, mamá, mi hermana más chiquita y yo, pues, íbamos allá y entonces, pues, nos recibía don Ángel con Lina y los hijos. La familia, tomábamos café y conversábamos, era una visita de cortesía. Y yo recuerdo, a mí me impresionó un diálogo, porque en aquella época Raúl era muy bellaco y un poco que le daba dolores de cabeza al viejo y a la mamá. Sí, sí. Y entonces dice el viejo Castro, este muchacho, algo así quiso decir, es un poco rebelde, un poco indisciplinado, algo así. Y entonces Fidel intervino y dijo, bueno, se puede ser o indisciplinado o rebelde, pero siempre que esa actitud tenga un sentido en la vida. Y a mí me impresioné mucho porque él aprovechó para sentar una pauta. Yo conocí por primera vez a Fidel Castro en 1952, en la Universidad de La Habana. Allí lo conocí. Empezamos a hablar, estaba disgustado con la cuestión del golpe de Estado. ¿El golpe de Estado del 10 de marzo? Sí, del 10 de marzo. Tenía un libro aquí en el brazo, un libro, no recuerdo todavía, un libro de portada azul con un Lenin a relieve, una cabecita de Lenin a relieve. Sí, me llamó la atención, dice, pues aquí todo el mundo le echa a los comunistas, como este hombre anda con ese libro aquí. Vaya, desafía hasta eso. Para mí ya era, si no comunista, por lo menos tenía bastante inclinación. Vaya, que en ese momento él, allí en la Plaza Cadena, tuviera un libro abajo del brazo, con la efigie de Lenin. Vaya, no era fácil. En aquellos momentos, y el barrio abajo, hablaba, yo no era comunista. No. Tenía mis inquietudes sociales, pero comunista yo no era. Yo fui comunista después del triunfo de la revolución. Ya que me hice, ya abracé la causa del socialismo, del marxismo-leninismo y ya me muero con. Fidel desde aquella época apuntaba hacia lo que es, solo que nosotros no nos dábamos cuenta. Es decir, nosotros sentimos que había algo excepcional en aquel muchacho,
Pero nosotros no pudimos prever la dimensión de Fidel, desde luego. Cuando estábamos en México, era el trío Fidel, Montané, Melba, para todas partes, juntos. Fidel, Montané, Melba, para todas partes. Nosotros dos nos íbamos a Cuernavaca, en luna de miel. Que con el pretexto que él le quedaba todavía con un interrogatorio que hacerle a ella, que sería bueno que, que él se incorporara también a la supuesta luna de miel. Entonces, el día que nos íbamos para Cuernavaca, dice Fidel que él se sentía tan cansado, que necesitaba descansar un poco, que él podía meter unos cuantos libros en su maleta, y entonces se iba con nosotros para Cuernavaca. Y a Chucho le dio el arrebato. Entonces, no puede ser, no, vamos a hacer una cosa, te vas tú y Melba y yo nos quedamos acá. Chucho se arrebata. No, Montané, no te pongas así. Ay, Montané, mira, qué cosa más grande. Parece que yo te he ofendido. No, tú no me has ofendido, pero tú te vas y tú descansas allá y Melba y yo nos quedamos acá. No, de ninguna manera, yo me quedo. Yo me negué rotundamente. Es la primera orden que incumplí. Le he incumplido a él, esa es la única y primera y única orden. Recuerdo que por allá, por 1960, 1961, existían grupos de bandidos alzados por inspiración de la CIA que diariamente le bombardeaban en paracaídas las armas norteamericanas con las cuales pretendían destruir la revolución. Recuerdo que en estos episodios Fidel le gustaba, se interesaba por conversar con los prisioneros de guerra para conocer cuáles eran sus intenciones, cuáles sus motivaciones. Y así mandó a buscar a uno de los cabecillas capturados. Esto ocurrió en Topes de Collante. Y Fidel planteó que quería conversar a solas con el prisionero porque sentado uno frente al otro, Fidel le preguntó: ¿por qué te alzas contra la revolución? ¿Por qué combates la revolución? Y el individuo empleó una frase que repitió hasta el cansancio cada vez que Fidel le hacía la pregunta. Y este cabecilla contrarrevolucionario... ¿Y qué decía? Le decía que él se había alzado porque estaba por la democracia representativa, por el Parlamento. Y Fidel le decía: bueno, pero tú tienes que saber por la edad que aquí el Parlamento nuestro era un parlamento en su mayoría de bandidos, de pillos, de ladrones, que no decidían nada en los destinos del país, que era una mascarada de democracia. Y entonces Fidel le volvía a hacer la pregunta y el individuo volvía a decir lo mismo. Y llega un momento que Fidel se desespera un poco, cosa que no es característico en él, pero ocurre. Tomó al prisionero por la ropa, por aquí, y figúrese Fidel Castro, que es un gigante, con aquel hombre que era mucho más pequeño que él, lo alzó con furia, y en ese momento él y yo cruzamos una mirada. Él se dio cuenta que estaba fuera de sí y lentamente bajó al prisionero hasta la silla, le dio la espalda y se fue. Eso era ya como las 11 de la noche, como a las 5 de la mañana. Fidel me despertó y me dijo solamente: vamos. Y entonces Fidel, para sorpresa de aquel hombre, Fidel le pidió disculpas. Le dijo que había estado un tanto fuera de sí, reiteró que por favor que comprendiera esta situación y quería continuar la conversación con él. Y a partir de ese momento desarmó moralmente al prisionero, que entonces sí entró en una conversación con Fidel, tal como Fidel quería, para ver cuáles eran realmente los motivos de su acción contrarrevolucionaria. Y bueno, pues comprendimos una vez más
quién era Fidel en su grandeza, pidiéndole inclusive disculpas, perdón a un prisionero por haber intentado maltratarlo. Nosotros habíamos hecho una temporada muy dura y habíamos llegado de una gira muy larga, muy dura. Y él vino a hablar con nosotros y dice, ustedes necesitan descanso. Nosotros tenemos un lugar que vamos a abrir. ¿Qué ustedes piensan? ¿Pueden ir a ese lugar? Digo, bueno, ¿cómo no? A Guamá. Y nos dio entonces unos días de descanso en Guamá a toda la compañía. Fue un precioso, unos días preciosos. Ay, nosotros pasamos una cosa de lo más graciosa. Porque él decía a la gente, todo el mundo muy parado, ¿no? Con respeto a él, alrededor de la piscina y todo, y él decía, pero báñense, pero ustedes no se van a tirar, pero hagan esto, pero él con un entusiasmo tremendo, y él tenía el revólver puesto así, estaba todo con su uniforme, y vamos, y los compañeros que lo cuidaban a él, porque se podía resbalar, y vamos, y él, vamos, a la piscina, a que no se tira. Entonces, él desesperado, pero nadie se atreve a tirarme, nadie se atreve a tirarme. Entonces uno de los muchachos nos miraron, me miraron, y yo dije, y entonces parece que él vio mi gesto de mi cabeza, ¿no? Tírenlo. Entonces él hizo así, se empezó a quitar todo eso, se quitó el saco. Dice, no se atreven, no se atreven. Fue un grupo de muchachos y le digo, y para el agua fue. Y fue tan divertido, parecían niños todos. Parecían niños, la diversión más pura que he visto yo. He maintains his child's mind, and that is very wonderful. Not many people can hang on to the child's curiosity, and he does. And I've seen it. I mean, when he reunited with Angela, when we all went to see him, and they were embracing, and he thought nobody was looking, he was examining her dreadlocks. And I thought, yeah, you know, that's really what a child would do. But by the time you're a grown-up, you know, you're not supposed to, you know, but of course you should. You should touch the world. You should continue to examine it. You should look at it. You should smell it. You should know what it's made of. You know, it's all wonderful. Castro is a phenomenal leader. We talked maybe for almost 2 days and 2 nights. He goes on and on. He was speaking English. We were talking, you know, back and forth. So at some point I said, Castro, let's drop the translate. Let's just talk. And he just began to talk English. And he did. He talked English. And so I said, now, the day you asked me to go to your school with you, and so I did. Tomorrow I want you to go to church with me. He said, I haven't been to church in 27 years. I said, well, I'm your guest. He said, well, I will. And we walked down the street from the university, walked into the church, and those ministers saw Castro of that church. They did not know what to think. We walked in and sat down, and we both had remarks. And after that, he appointed a secretary, a liaison between the church and its government. It really came out of our dialogue. And I broke a record that people said would never be broken. People didn't want me to break the record, and they was against me simply because of the color of my skin, and things like that. He knew all about that. Actually, President, did he enjoy playing baseball or basketball? I understand he was ¿Qué le quite a gustaba a basketball usted? ¿Qué player, too. disfrutaba más usted jugando, el béisbol o el básquet? ¿Dónde habría llegado más lejos? Where would I have been able Como to do better? basquetbolista. I think that as a basketball player, I would have done much better. Tirar las bolas. Ways to throw the balls. Yo me creía que era bueno. Well, at least I thought it was good. I heard he was good. Subjetivo. I had to take advantage of the fact that here I was standing in front of one of the world's greatest ambassador, I guess,
in the world, you know, name known all over the world, and here I am standing before him, and I said, I got to get some baseball signed. I got 4, and that's going to stay with me and my grandchildren and my kids. Wow. Well, I just think that once in a lifetime you can get someone like the president of Fidel Castro to sign a baseball to you, you know. Yo siento que Fidel disfruta los triunfos de los negros, la verdad. Que si ve un pelotero que es negro, uno se admira. Si ve un basquetbolista negro, se ruboriza de emoción. Y imagínense, yo sí lo siento. Yo sí lo siento, Estela, yo sí lo siento. Yo sufrí mucho el racismo aquí en mi país. De Cuba, Ana Fidelia Quiroz. Y yo en especial le debo mucho a él porque, bueno, cuando mi accidente, él fue la primera persona que estuvo allí al lado de mi cama para darme el primer aliento de vivir. Y por eso le debo mucho. ¿Te acuerdas de eso? Yo sí me acuerdo de eso. Cuando regresé de los Juegos Centroamericanos de Ponce, después de mi accidente, cuando todo el auditorio se paró y empezó a aplaudirme, y entonces él me fue a entregar la medalla. Y sí lo tengo grabado en un video cuando él se le ve el rostro como que quiere llorar así, y se le ve el gesto que hace, pero bueno, él es una gente fuerte y se contuvo. Had it not been for the Cuban presence, that South Africa would not only have not been defeated, but it would never have to come to the table of negotiation with Nelson Mandela for his release and ultimately his taking over as the head of state of that country. I have looked forward to coming to visiting Cuba Deseaba ever since I mucho was released venir from aquí, prison. visitar a Cuba desde el momento que fui liberado de la prisión. And I'm very happy that that day has come. Y me complace mucho que este día haya llegado al fin. I sincerely hope that it will be possible for me to address the people of Cuba. Sinceramente tengo la esperanza de que sea posible durante mi estancia poder One of these dirigirme days. a todo el pueblo de Cuba And I will express my sympathy. para towards transmitirle a todos mis simpatías por su país. In the meantime, I say you should remember that I love you all. Mientras tanto, pido que recuerden que los quiero mucho a todos. Fidel es un hombre que le es difícil estar solo. Si está solo, busca a alguien para hablar con él. Si está solo, busca a alguien para hablar con él. Porque es un hombre muy comunicativo. Muy comunicativo. Y por lo tanto yo creo que el castigo más duro que recibió Fidel fue en aquellos meses que estuvo solitario. Lo pusieron solitario en el presidio Modelo, el presidio Isla de Pino. Fue lo más duro castigo que se podía inventar para Fidel, porque Fidel constantemente necesita comunicarse, hablar, comentar sus ideas, sus proyectos. Y cuando Raúl me cuenta que cuando le llevaron a Raúl para allí, para la misma celda, pues entonces ya hablaba constantemente con Raúl. Y a veces a medianoche lo despertaba para decirle, tengo un proyecto, para cuando triunfemos, ¿no? Para cuando la revolución triunfe. Y le empezaba a hablar de un proyecto. Raúl le decía, déjame dormir, me lo puedes decir mañana perfectamente y no a medianoche. Entre Raúl y Fidel, de admiración por Raúl, por su hermano, de respeto, de cariño y de lucha, de verdad, desde Moncada. Siempre lo he visto, ¿verdad? Él a buscar a su hermano. Fidel tiene mucho cariño a Raúl, mucho afecto, igualmente me parece que corresponde. Lo va a ver,
Donde quiera que esté su hermano, él desaparece allí, la verdad. Son dos seres que se completan y que casi sin hablar se distribuyen las tareas. Son dos hermanos, pero no por la sangre. Son dos hermanos porque la revolución los une de un modo indisoluble. Bueno, hace unos días tuvimos una reunión de camaradas, de amigos. Se habló de la amistad, del cariño, de la hermandad, de la admiración de Fidel por Raúl. Y entonces Fidel continúa hablando del cariño inmenso que siente por Raúl y llega a un clímax de emoción que el propio Fidel se pone de pie. Raúl se cuadra delante de Fidel y le dice: comandante en jefe, ordene. Y entonces Fidel y él se dan un abrazo, pegan las dos caras, las dos cabezas, y quedan con los ojos cerrados durante lo que me pareció a mí un año de aquellos minutos o segundos que estuvieron juntos los dos hermanos. De manera que fue una noche, una conversación realmente. Yo nunca había participado en tantos años de una reunión donde hubiera una carga emocional tan grande. En esos días yo veía carteles, fotos de mi papá con letreros abajo, y yo decía: ¿pero y esto qué es? ¿Por qué? No tenía una explicación lógica y preguntaba. Todo el mundo me daba una explicación diferente. Ya entonces llega un momento en que él nos llama a mi hermana Hildita y a mí y habla con nosotros esa noche. Mucho tiempo después yo supe que él quería darnos la noticia esa noche, pero mi mamá no se lo permitió. Mi mamá quería dármela a mí y ella. De todas maneras, él como que nos preparó, ¿no? Nos dijo algo así que él había recibido una carta de mi papá, cosa que no era real, pero bueno, era lo que él nos decía. Había recibido una carta de mi papá donde mi papá pedía que si algún día él caía combatiendo, nosotros no lloráramos por él, porque él habría muerto entonces como quería, y cuando un hombre muere como quiere, no se debe sufrir por él. Algo así, decía mi tío. Y si esto llega a pasar, nos dijo, ustedes me dan su palabra revolucionaria, su palabra de pionera, nos dijo, que no llorarán. Mi hermana dijo que sí, pero yo inmediatamente dije: pero yo no soy pionera todavía. En aquella época, hasta los 7 años, no te eras pionera. Dice él: bueno, ¿tu palabra revolucionaria me la das? Digo: ah, sí, es así, te la doy. Al otro día, yo regreso, estoy en 11 con tía Celia, y cuando entré, mi mamá estaba llorando. Mi mamá es la persona más fuerte para nosotros, ¿no? Es decir, es el pedestal de nuestra vida. Alrededor de ella es que hemos ido creciendo y nos hemos ido formando como seres humanos. Ver a mi mamá destruida, llorando totalmente sin control, para mí fue una sorpresa tremenda, fue una cosa que no podía entender. Y yo me acuerdo que puse el plato en un lugar y: mamá, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa? Ella se incorporó en la cama. Me dijo: tengo que hablar contigo, algo muy serio, muy triste. Yo no recuerdo exactamente sus palabras, ni creo que me haya dicho directamente: tu papá murió, no recuerdo eso. Y me dijo: tengo que leerte una carta. Y sí recuerdo que empezó a leerme la carta, que es muy linda, la carta de despedida de mi papá. Dice: cuando ustedes lean esta carta será porque ya yo no esté entre ustedes. Eso yo lo entendí, ya lo entendí, algo pasó ahí. Mamá llorando, leyendo esta carta, y al final esa despedida de un beso grande de papá. Yo me dije: no tengo más papá, sí, ya. Y un poco que, como siempre, las lágrimas se me salían, ¿no? Y me incorporé en la cama porque me acordé de mi otro papá. Me incorporé en la cama y le dije: mamá, no podemos llorar, porque mi papá ha muerto como quería y no debemos llorar por él. Algo así le dije. Mi mamá, eso como que la sorprendió, pero una niña de 6 años que te diga eso. Claro, ella no podía imaginarse que Fidel me hubiera dicho el día anterior.
y simplemente lo estaba repitiendo, ¿no? Pero para ella fue un impacto y la ayudó en ese sentido. Something happened that has remained with me for all of these years. It's helped me in the role that I play. There was the vast celebration in the Plaza de la Revolución, and Fidel was to speak, and then I was going to speak as well. Now, first of all, I was totally terrified of speaking to a crowd of 200,000 people, or 300,000 people, or however many there were. And he said, well, don't worry. Don't worry if you're nervous. I always get nervous. You know, before every speech I make, I get nervous. And that sort of taught me a lesson. I continue to get nervous every time I speak, and I continue to think about Fidel whenever I get nervous. And, you know, of course, I remembered the slogan that emerged out of a speech that he gave: turn adversity into triumph, turn a defeat into a victory. Cuando él camina hacia el podio, él lo hace en una forma muy de él, muy sui generis, que conlleva timidez. La forma que él planta, porque yo sí, cuando estoy mirando a Fidel, yo lo estudio de arriba abajo y de abajo arriba. Cuando él planta los pies, él lo hace en una forma muy suave, de mucha educación, muy refinado, porque él es muy refinado, pero también expresivo de timidez. Obsérvalo, a partir de ahora obsérvalo. Fidel habla con las manos. Este es uno de los recursos escénicos más fuertes que domina. Son muy expresivas. Sempre apunta o dedo, imperialismo, né? Se pone a reflexionar, quando hace as pausas, se pone os dedos assim na cara, né? Se pergunta, ou então se hace esta expressão com os dedos. Isso é muito forte em ele, a coisa das manos. Fuerte. En Fidel hay una extraña relación entre las manos, los ojos, las expresiones del rostro y desde luego su voz, que es algo muy particular. ¿Quién podría creer que 5 años después de la desaparición del campo socialista aquí estaría Cuba? Revolucionaria, socialista, luchando, resistiendo. ¿Quién podía decir que estaríamos haciendo las cosas que estamos haciendo ahora? ¿Quién podía imaginarlo? Y ya el mundo lo empieza a reconocer. He sido uno de los cubanos privilegiados que ha tenido la oportunidad de estar presente en muchas de las conversaciones. Yo recuerdo que en uno de los eventos internacionales muy importantes, no recuerdo ahora cuál, Fidel y Gabo estaban conversando en un salón privado en el aeropuerto de Rancho Bellero, y por los cristales del lado fuera de donde hablaban Fidel y Gabo, había mucho periodista internacional, cámaras de televisión y todo el mundo preguntándose de qué estarán hablando estos dos seres humanos, pensando que estaban hablando cómo resolver los problemas que estaban palpitando en ese momento. Y sin embargo, yo que estaba presente puedo decirte que lo que estaban conversando era las distintas maneras que Fidel sabía cocinar la langosta.
Fidel es muy buen cocinero y tiene una complicidad con Mercedes de cocina. Si yo te digo una cosa, nos van a acusar de violar las leyes cubanas, pero Mercedes siempre trae cosas de comida de contrabando para preparar acá, sobre todo bacalao. E algumas vezes ele ha cozinhado para mim, outras vezes eu ha cozinado para ele. Sobretudo intercambiando algumas receitas de camarones. Y tenemos algunas competencias en la cocina, porque él hace los camarones de una manera y yo hago de otras. Entonces nos ponemos ahí a discutir cuál de los dos son mejores. La primera vez que yo voy a cocinar a Fidel fue en Presidio, haciendo unos espaguetes para todos nosotros allí. Qué bueno. Sí. Qué bueno. Sí, pero se incomoda cuando alguien le tapa la cazuela, que yo de mal le vaya. No permite que le levanten la tapa. ¿Usted levantó la tapa alguna vez? No, yo soy incapaz de levantar nada de nada. Yo lo veo ahí que él le cocinó, papá. ¿Comió la comida? Eso sí, como no. Está bueno. Sabrosa. Es un buen espagueti. Una vez, en estas sesiones de cocina, se le metió en la cocina a Mercedes y le estaba tratando de corregir lo que estaba haciendo y decía que no cortes esto así, que no hagas esto. Y Mercedes ya le dijo con mucho afecto, mire, comandante, usted mandará en su isla, pero yo mando en mi cocina. Y se fue, Fidel me dice, me ha dicho una cosa que tiene toda la razón. Ella manda en su cocina, de manera que fíjate qué bueno que me lo dijo. Me pregunta cómo cocinas eso, no la pones a la plancha. No, yo lo hice ahí a la candela, lo que usted. No, tus langostas. Ah, la langota sí. Eso no es a la plancha ahora. Es un error. No llevar la plancha, la seca mucho y la pone dura. Pero yo nada más le doy un minutico. En la fórmula mía con los 12 no, esa es la mejor, minutos esa es la mejor. La mejor. Es lo único que recientemente lo probamos. Sí. Al horno después de 350 grados apagado. ¿Y actualmente alguna vez cocina? Sí, de vez en cuando. ¿Así? ¿Así? ¿Con un libro? ¿Usted cocina con un libro? Yo nunca miro un libro. A mí me parece un deshonor. Le ponen café también. Porque un cocinero tiene que poner su imaginación. Claro. Partir B. Es un arte de la cocina también de mezclar cosas. El arte de mezclar cosas. Well, on one of our trips to Cuba, and we had met him several times. I said, Harry, what could we bring? Like, you know, a wonderful book, or what could we bring that would be appropriate? And we thought, and then I said, I know, it's cheese, because I hear he loves cheese. On the issue of the cheese, I'll never forget, this keg of cheese sat refrigerated. And when it came time to deliver it to him, it was brought in on a platter, uncut. And Julie suggested to Fidel that he taste a piece of the cheese that we had brought. And it's not a bad idea. And he got a knife. And as he got a knife, 3 of his security men leaned in very closely. And I could see the anxiety all over their face, because in the wake of so many attempts at assassination on his life and so many bizarre things being attempted, there was no way for these security men to know whether or not that cheese held some life-threatening components. And I think Fidel sensed their anxiety. And what he did was he nevertheless went ahead, cut a piece. I saw him look at the cheese for a moment, and he took it back and he cut a much smaller piece in which he just took the slightest little taste, and he tasted it. Then took a bigger bite. And he loved the cheese. But I'll never forget the moment, because anything, such an innocent thing as presenting this gift, and that we all of a sudden were awakened to another reality, to another history, to another thing that was going on. Because when you see Fidel Castro move about in Cuba, one would never have suspected at all that there had been this enormous
plan afoot, encouraged by so many administrations, American administrations, to eliminate this life. Yo diría y digo que sí hay una relación especial, que hay una gran amistad entre el Gabo y Fidel. Realmente lo que consolidó esa amistad fueron los libros. Porque le pregunté, bueno, ¿qué estás leyendo? Y me dijo, no tengo tiempo de leer por estar leyendo documentos. Y pero eso es horrible, es esterilizante y es estresante. Yo te voy a traer libros para descansar. Y empecé a traerle bestsellers. Él no traía bestsellers porque todo el mundo piensa que como es Fidel Castro dan libros sumamente importantes, que generalmente son sumamente aburridos. Entonces recuerdo que el primero que le traje fue el Drácula de Stoker, el original. Estaba en unas maniobras militares, no era en Pinar del Río, no recuerdo dónde. Estuvo trabajando todo el día. Le di el libro como a las 11 de la noche. Y al día siguiente llegó a las maniobras sin dormir un minuto. Me dijo, no me ha dejado dormir el maldito libro que me trajiste. I brought my books because some of them are in Spanish. And I pushed them across the table, and he said, oh, just what I've always wanted. The color purple in Spanish. And then he took The Temple of My Familiar, which is my favorite, and he immediately started to read it. And we were all sitting around the table, and he said, oh, I'm so glad to have novels because I'm so sick of reading government reports. And I was really so charmed because, it was a moment. The people that I have taken to Cuba, that is, I've helped make their trip possible, have been largely connected with academic and cultural worlds. I've taken a lot of famous people. I remember being very excited to go on a plane with Gregory Peck. I've taken Sidney Pollack and Treat Williams and Robert De Niro and Chris Walken and Jack Lemmon and his family. And there have been a lot over the years. And when they've met Fidel Castro, first of all, I think he has been as interested and excited to meet them as they have been to meet him. I remember the night, for example, that Danny Glover met Fidel Castro here in New York at a reception. And Danny Glover was so excited about meeting Fidel Castro. And I said to him, I'm sure Fidel Castro was just as excited to meet you. I mean, to Fidel Castro, you are a major movie star, a major actor. And I think that Fidel likes very much meeting these people. He's a big star. Whether he's a villain or not, he's still a star. I mean, he's been around for longer than anybody else. Everybody who was a major power broker at that time is deposed or dead. The newspapers send one particular vision of the man, and you can see what type of person he is once you get to know him. Castro has certainly changed Cuban history forever, and I don't think anyone else could have achieved that. Castro, whether you love him or hate him, Castro is the greatest Cuban in history, with the possible exception of Jose Marti. The two of them tower over everyone else. Fidel Castro es un hombre de excepción. Es un ser humano extraño, de esos que pasan de cuando en cuando por la tierra. Es un hombre que jamás en esta vida va a encontrar su plenitud, porque Fidel cree que es posible el cielo en la tierra. I think Fidel is who he is. He's unique to his time. His presence in the world made a huge difference for millions and millions of people for the better. And I think that no matter what anyone will say, that fact cannot be denied.
Hay un hombre que sueña la luz, la belleza, y se quita la piel disparando en un verso. Palpita el corazón de un yate en la tormenta. La orilla es redención, la patria el universo. Hay un hombre que lanza en su fe la certeza y rescata las velas del viento que azota. Proyecta la razón directo a las estrellas. Pone cura al dolor, repara el alma rota. Hubo girones y molinos y salió el sol tras el diluvio. Amanecieron horizontes, naufragaron viejos muros. Hubo profetas y traidores martilajeando en el bolsillo. Hubo mambises y quijotes, limpia alegría de los ríos. Y aquel hombre soñaba todavía, vigilante absuelto por la historia. Precisan estos años la utopía. Eterno guerrillero de victorias, de victorias. Oh, 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 Hay un hombre que lanza la fe directo a las estrellas. Hay un hombre que sueña la luz, caminando con firmeza. Hay un hombre que lanza la fe directo a las estrellas. Un hombre que da su vida entera por Cuba y por su bandera. Hay un hombre que lanza la fe directo a las estrellas. Y un Fidel que vibra en la montaña, regalando la esperanza de un nuevo amanecer. Caminante no hay camino, óyalo bien. Se hace camino al andar. Oye cómo cantan Cuba entera. Caminante de camino. Y salió el sol tras el diluvio. Se hace camino al andar. Y es que la era está pariendo un corazón. Caminante de camino. Se hace camino al andar. Se hace camino al andar. ¡Sube! en el río Taco Taco. Fidel era muy popular, sobre todo porque era muy buen deportista. Uno de los años que Fidel estaba en Belén, los curas lo invitaron de clase en clase a exhortar a los estudiantes a vender papeleta para mandar más dinero para China. Y me cuentan que en una de las clases, cuando echó su discurso
alguien se paró y le dijo, ¿por qué no cogemos ese dinero y en vez de mandarlo para China, que a lo mejor no quieren ni ser católicos, no se lo damos al Negro Julio? El Negro Julio era una institución en Belén que todos los estudiantes queríamos mucho y que estuvo en tiempos de Fidel y estuvo en tiempos míos. ¿Y por qué no le damos ese dinero al Negro Julio para que viva mejor? Y Fidel me cuentan que inmediatamente se dio cuenta que realmente eso quizás tenía más sentido y ahí mismo empezó a decir, tienes toda la razón y yo creo que es mejor tratar mejor al Negro Julio que mandar el dinero para China. Y me cuentan que el cura tuvo que jalarlo de la tribuna y bajarlo porque si no iba a echar a perder la campaña. Yo soy Ángela Castro Ruz, la hermana mayor de Fidel, que le llevo 4 años. Cuando íbamos a bañarnos al arroyo de allí del Batey, a veces iban algunos de los muchachitos de la zona. Como tú y como yo, que no pueden aguantar pasar una noche bajo el agua sin haber comido. Hay que pasar el río de todos modos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues mira, vamos a hacerlo así, mira. Y entonces yo tenía allí una soga muy buena. Yo había hecho un poquito de scout en Inglaterra, scouting y esas cosas, sabía un poquito de esas cosas. Entonces, pues, le digo, mira, Fidel, tú eso tienes que empezar tú, ¿eh? Aquí tú eres el jefe y hay que dar el ejemplo. El ejemplo lo da el jefe, de modo que el líder. Tú muerdes esta soga con los dientes. No la agarres con la mano, que te puedes matar o ahorcar, porque el río era un torrente que arrastraba piedras. Después nos enteramos que aquella tarde había muerto allí un guajiro con su caballo. Al intentar pasar el río con el caballo, le cogió la corriente, cayó el caballo, se enredó en el caballo y se ahogaron caballo y campesino. De modo que yo le digo, mira, tú muerde la soga con los dientes y no la sueltes. Y aquí está la voluntad de Fidel, no soltarla. Tú muerde la soga. Y yo te voy a ir dando soga. Cuando ya tú tengas que nadar, él nadaba bien, tú empiezas a nadar y yo te voy dando. Alguna vez cuando me dicen, oye, usted siempre habla bien de Fidel. Digo, bueno, yo hablo de Fidel, dando soga y te voy dando soga. Efectivamente, él nadó, llegó al otro lado a una distancia de 25 metros o qué sé yo, que le llevó la corriente, ¿verdad? Pero llegó al otro lado con la soga mordida y entonces ya pues me dijo, ahora tú amarra la soga y un árbol, yo la agarro al otro árbol y todos agarrados a la soga pasamos el río sin ningún problema. Pero yo, tonto de mí, quise salvar la soga y naturalmente yo me reservé ser el último, porque tenían que pasar todos primero, había que estar seguro que todos los muchachos habían pasado, será una responsabilidad mía con esos muchachos. Entonces yo me quedé el último y cogí la soga con la mano, ¿verdad?, para ir pasando. Claro, cuando llegué a la mitad, pues la corriente me cogió y me arrastró y me llevó. Y cuando Fidel vio que yo iba llevado por la corriente, se tiró a salvarme. Y nos abrazamos los dos allí, fuimos llevados por la corriente, qué sé yo cuántos metros. Y cuando llegamos al final, Fidel, emocionado, me abraza y me dice, padre, esto ha sido un milagro. Vamos a rezar 3 Ave Marías a la Virgen y abrazaos, rezamos 3. Yo conocí, que yo he querido siempre en el colegio, porque inclusive
tengo que decir, porque es una verdad, que a mí una vez me salvó la vida. Y esas cosas no se pueden olvidar nunca. Salimos una mañana para subir a un monte allá por la Sierra de los Órganos y enseguida empezó a llover torrencialmente, como llueve en Cuba, como llueve aquí, el trópico, ¿no? Y entonces, como eran las montañas, pues claro, el agua empezó a caer para el río. El río se llama el río Taco Taco, que tiene muchas curvas porque está en la montaña. Y entonces ya era casi al anochecer cuando llegábamos al campamento, que lo teníamos al otro lado del río. Y entonces yo le digo, Fidel, adelántate a ver cómo está el río. Y él se adelantó y vino y dice, padre, 100 metros antes de llegar al río ya me da por el cuello el agua. Y dije, pues hay que pasarlo, porque tenemos que pasar el río, porque aquí llevamos nosotros 40 muchachos que no son tan fuertes